Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. Mi nombre es Betty para las que no me conocen. Y hoy les traigo una plática. Sí, hoy quiero que platiquemos sobre el autoestima. Como les digo, yo no soy experta en el tema porque no soy psicóloga ni nada por el estilo. Pero yo les quiero platicar cómo yo tenía mi autoestima tan baja y pude elevar mi autoestima. eh, Pude hacer cambiar mi manera de ser, de vivir la vida, ¿entienden? Yo quiero contarles mi historia para que ustedes, si están pasando por lo mismo o si saben de alguien que sufre de baja autoestima, ustedes le enseñen mi video para que se motive y para que mire que uno puede, si uno se propone, uno puede lograr absolutamente todo en esta vida. Como les digo, solo les voy a contar mi historia, no soy experta en el tema. Bueno, pues yo pienso que la autoestima de cada persona de verdad que depende mucho de cómo fue su niñez, de cómo fue esa etapa. Si esa etapa fue llena de amor, si esa etapa fue llena de maltratos físicos, psicológicos, lo que sea. Eso depende mucho de cómo una persona va a ser cuando sea una persona adulta, una persona mayor. Como les digo, yo, mi niñez fue muy triste, mi adolescencia igual. Mis papás se separaron cuando yo tenía como la edad de 4 años. Me quedé con mi mamá, pero mi mamá, ella era enfermera, entonces prácticamente me quedé sin papás, puesto que mi papá era el que se la pasaba más tiempo conmigo. Después, ah, entre el estrés del trabajo, entre los problemas, entre tanta cosa que mi mamá tenía en su cabeza, toda esa frustración que ella sentía a veces, se lo desquitaba conmigo, ¿entienden? Eh, Siempre tenía que haber alguien quien pagara los platos rotos y desgraciadamente esa persona era yo. Yo en mi niñez no me recuerdo, o al menos desde que tengo uso de mi memoria, no me recuerdo que mi mamá se acercara a mí y me abrazara y me dijera cosas bonitas. Al contrario, ella podía mirar las cualidades de otras personas, de otras niñas que las mías, ¿entienden? Desgraciadamente, entre tanta cosa que mamá tenía, yo me recuerdo que yo no sé si fue una etapa de mi niñez o por la manera como mi mamá era conmigo me tenía traumada, pero yo me recuerdo que hubo una etapa de mi vida que aquí yo tenía algo aquí en la mano y si mi mamá me decía, Beatriz, ¿dónde está tal cosa? Yo lo podía estar agarrando y yo no encontraba eso que mi mamá me estaba pidiendo, ¿entienden? Entonces eso frustraba aún mi mamá, la frustraba más, perdón, porque entonces ella me decía, ay, es que eres una inútil, eres una tonta y eres no sé qué y eres no sé cuánto, ¿entienden? Entonces todas esas palabras, todas esas cosas, uno cuando está niña, cuando está chamaca, se las cree. Y tú creces con esa idea de que eres una tonta, de que eres una buena para nada y que no sirves, ¿entiendes? Entonces, desgraciadamente, esa fue mi niñez. Mi autoestima desde muy pequeña fue por los suelos, ¿entienden? Y yo así fui creciendo. Ahora, no culpo a mi mamá por todos mis errores que he cometido. No, no la culpo. Porque esas fueron mis decisiones. Mas sin embargo, tal vez si mi vida hubiese sido un poco diferente, mis decisiones hubieran sido también diferentes, ¿entienden? Y sí, los papás tenemos mucha responsabilidad
de que los hijos sean el día de mañana una buena persona o una mala persona. Porque no pretendamos que si le damos una mala vida a nuestros hijos sean unos triunfadores. Eso no es así. No pretendamos que si nosotros, el papá solo se la pasa tomando en su casa y el niño crece con eso, no pretendan que sus hijos sean unas personas rectas y que nunca tomen un trago de alcohol, porque eso fue lo que vieron, ¿entienden? O sea que sí, los papás tenemos mucha culpa de cómo son nuestros hijos. Y a veces uno como padre es que yo no sé por qué mi hijo es así. Sí sabemos, claro que sabemos. Nosotros no le supimos dar el amor y los consejos cuanto se los debimos de haber dado, ¿entienden? Bueno, llegué en el punto de que ni bien terminé mi etapa de adolescencia cuando yo ya estaba embarazada. Mi mamá reaccionó de una manera bastante buena cuando se enteró que yo estaba embarazada. No sé por qué. Yo juraba que si mi mamá, de ver cómo mi mamá era cuando ella se enterara que yo estaba embarazada, yo pensaba que mamá me mataba o me corría de la casa. Sin embargo, ella reaccionó, su reacción fue de una manera muy diferente, de verdad. Me apoyó. Tuve a mi hijo. Pero como mi autoestima estaba tan por debajo de los suelos, yo permití que el papá de mi hijo me pisoteara una y mil veces. Con el papá de mi hijo recibí lo mismo que en mi casa. Igual, maltratos físicos, maltratos psicológicos. Nadie valoraba lo bueno que yo tenía. Nadie podía ver lo bueno que yo tenía. ¿Entienden? Y me seguí creyendo eso, que yo no era buena para nada. ¿Cómo vine a dar a este país? No lo sé. Solo Dios supo cómo es que yo vine a dar a este país. Pero aquí estoy. Aquí me encuentro, en Estados Unidos. Aquí las leyes son muy diferentes. Aquí la vida es muy diferente. Yo me vine con el papá de mi hijo para acá. Pero como ya teníamos problemas en México, cuando llegamos aquí, los problemas se volvieron más grandes. Terminamos separándonos, él por su lado, yo por el mío. Cuando yo me vengo a liberar de esa relación, hagan en cuenta que yo parecía un animalito que salió de un corral y no sabía para dónde jalar, si para allá o para allá o para allá. ¿Entienden? Y bien, me fui por el camino que elegí, cometiendo muchos errores. Hasta que un día toqué fondo. Hasta que un día ya no podía con eso. Ya no podía. Porque en esa etapa yo me encontré en una relación donde mi vida fue totalmente diferente. Después de haber salido de donde me maltrataban, donde me humillaban, donde me hacían lo que querían, en esta relación la persona esta me trataba muy bien, me decía que yo era bonita, que yo era inteligente, que yo podía hacer las cosas que quisiera hacer, que yo las podía lograr. Desgraciadamente, esa persona solo vino y estuvo en mi vida el tiempo que debió estar, porque después se fue. ¿Y qué pasó? Yo me quedé aún peor, porque si bien dicen, extrañas y sufres lo que ya tuviste, ¿entienden? Si yo en esa relación me valoraban, entonces cuando yo la perdí, yo sentí como si me hubieran quitado un extremo de mi cuerpo. Y fue ahí cuando yo dije, o yo me di cuenta que la vida no era así, que yo no tenía que depender de una persona que me hiciera sentir bien, que viera lo bueno que yo tuviera si yo no las veía, ¿entienden? Ese momento fue cuando yo empecé a ir a una iglesia cristiana aquí en Estados Unidos. Por primera vez en mi vida yo
tuve entre mis manos una Biblia y leí una Biblia. Me recuerdo que en esa iglesia la esposa del pastor, una persona muy linda, me daba unos consejos y me decía que cualquier cosa que yo tenía, que, que yo le pidiera a Dios, que yo le orara a Dios, que Dios iba a sanar todas mis heridas, todos mis rencores, todo eso que yo tenía, Él las iba a sanar. Y sí, yo oraba y lloraba y yo le pedía a Dios y decía, ayúdame a sanar todo lo malo que tengo, ayúdame a perdonar todo, porque yo le tenía rencor a mi mamá, a mi papá, ¿entienden? Y yo decía, ayúdame a perdonar a mis papás, porque ellos no tienen, si bien sí tienen la culpa, igual y no tuvieron una persona que los orientara o a mi mamá que la orientara a decirle, sabes que eso lo estás haciendo mal, porque desgraciadamente uno no viene con un instructivo de donde te diga cómo ser buenos padres, ¿entiendes? Entonces yo aprendí a perdonar a todas esas personas que me hicieron daño, a todas esas personas que abusaron de mi baja autoestima y que hicieron de mí lo que quisieron. Yo aprendí a pedir perdón porque yo también sé que cometí muchas cosas malas y que tal vez por esas cosas malas hería a otras personas, ¿entienden? Empecé a leer, a buscar otros libros también que hablaran sobre la autoestima, cómo crecer tu autoestima, cómo elevar tu autoestima. Hasta que llegó un momento en el que yo realmente me sentí en paz, tranquila conmigo misma. Y sobre todo, supe que no necesitaba a nadie en mi vida que viniera a reconocerme mis logros o que viniera a ver mis cualidades, sino yo misma aprender a ver esas cosas, a yo misma tener que aceptarme como era, con mis defectos, con mis miles de defectos, con mis miles de cosas malas que yo tengo sobre mí. Tenía que aceptarme como soy, aceptar mi cuerpo, aceptar todo lo que yo soy, ¿entienden? Yo aprendí a amar cada parte de mí misma. Yo me acuerdo que yo antes me veía a un espejo y yo decía, yo estoy fea, yo no tengo nada bonito, soy chaparra, ¿quién me va a querer así? Yo aprendí a amarme, a quererme a mí misma y a aceptarme tal y como soy, a respetar mi cuerpo, porque si bien no soy una persona alta, soy una persona completa. Tengo manos, tengo pies, tengo mente, tengo todo para ser feliz. ¿Entienden? Yo me di cuenta que yo estaba completa, que yo era una persona bendecida, que yo era una hija de Dios y por eso yo estaba en este mundo. ¿Entienden? Entre leyendo la Biblia y leyendo mis libros que me hablaban sobre autoestima, yo fui creciendo poco a poco mi autoestima. Aprendí a amarme, a respetarme y a valorarme. Y créanme que a esta etapa de mi vida en la que yo me encuentro, yo realmente soy feliz. Y yo volteo hacia atrás y miro todos mis errores que cometí y no me dan pena. No me da pena, no. Porque soy un ejemplo de que esa persona a la que señalaron, a esa persona a la que humillaron, que a esa persona a la que criticaron, ahora es feliz. ¿Entienden? Y créanme que cuando tú te aprendes a amar, aquí estoy. Y soy una persona que sufrí tanto de una autoestima tan baja, que yo a veces, que yo por eso, mejor dicho, decidí hacer este video para ayudar, para que otras personas, si están pasando por lo mismo, sepan y entiendan
que todo tiene solución en esta vida, ¿entienden? Desgraciadamente por nuestra baja autoestima muchas veces caemos en depresión. ¿Y qué nos lleva a la depresión? A cometer muchas tonterías, incluso hasta quitarse la vida. Y yo no quiero que eso pase, que le pase a otras personas. La vida es tan bonita, tan maravillosa, solamente es que hay que saberla vivir. Una hermosa vida, y que siempre al despertar le den gracias a Dios por todo lo bueno y por todo lo malo que hayan pasado. Que recuerden que de lo malo uno adquiere experiencias y de lo bueno uno adquiere felicidad. ¿Ok? Gracias, chicas. Que Dios me las bendiga. Hasta el próximo video.